y esto es lo que la oposición y muchos sectores de la vida nacional le sacan en cara al presidente Danilo Medina, al discurso del presidente Danilo Medina. Es un discurso optimista, es un estilo que ya viene implementándose en el país, el mismo estilo que empleaba el expresidente Leonel Fernández, discursos ante la Asamblea Nacional donde solo se tratan los temas positivos, los temas conflictivos se echan a un lado y se presenta una cara de optimismo y muy pocos planes para enfrentar los problemas, los ingentes problemas que afectan a la sociedad dominicana. Yo recuerdo el estilo del presidente Balaguer era otro, siempre invocaba en esa fecha ante las cámaras problemas nacionales e invocaba a la unidad para resolverlo. Yo pensé que el presidente Danilo Medina, ante el informe que había, el estudio que ya se había publicado del Banco Mundial y también otro estudio del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo, estudios que pusieron en evidencia la inequidad que existe en la distribución de la riqueza en la República Dominicana. Y pusieron también sobre el tapete la necesidad de producir un cambio de rumbo, por el hecho de que revelaban esos informes, esos estudios, que mientras más crece desde el punto de vista económico la sociedad dominicana, la República Dominicana, más pobres se producen. Es decir, a pesar de que el Producto Interno Bruto de nuestro país viene creciendo de manera sostenida en los últimos 13 años, por encima de un 4%, sin embargo, ese crecimiento económico no se refleja en el bienestar de la población. Y ante ese corolario, ante ese informe de esos organismos internacionales, nosotros suponíamos, pensábamos que el presidente lo iba a aprovechar para hacer un llamado a la unidad nacional y al cambio de rumbo en este sentido. Sin embargo, el presidente prefirió ir por la vía de proclamar el crecimiento económico, la llamada estabilidad macroeconómica, y presentar un panorama de bienestar en el país sin referirse a los temas realmente conflictivos como este de la distribución no equitativa de la riqueza nacional y del incremento de la pobreza y el desempleo. Prefirió el camino de presentar optimismo y de hacer un recuento, como le correspondía efectivamente, un recuento de las obras que ha venido ejecutando el gobierno y de las que pretende ejecutar en este año 2014. En ese aspecto yo pienso que el presidente pasó con buena nota. Se nota evidentemente que ha trabajado, que el gobierno dominicano ha trabajado durante este año 2013. Muchas obras se han comenzado, muchas obras se han terminado y se nota el esfuerzo que está haciendo el presidente por reenrumbar la economía nacional. Sin embargo, lo principal, que es cambiar de rumbo, no fue tratado. Pero yo pienso que hay que cambiar de rumbo. El presidente está haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, y lo puso y lo mencionó en sus discursos, al visitar los sectores marginados de la nación, sobre todo los productores agrícolas que se encuentran en los lugares más apartados de la República, visitarlo y darles un incentivo económico, darle un préstamo, llevarle un implemento agrícola, etcétera. Sin embargo, yo pienso que eso no es suficiente, porque no hace nada el presidente con llevarle 10, 12, 8, 15 millones de pesos a un sector determinado, a los productores, por ejemplo, de Casabe, de Monción. Le lleva ese dinero como un préstamo, ellos toman el préstamo, si lo emplean bien, que muchas veces no lo emplean bien, muchas veces lo dedican inmediatamente a pagar deudas que tienen y a comprar vehículos y otras cosas, y gastos organizativos, pero suponiendo que lo empleen bien, esos 15 millones de pesos se gastan, lo invierten y se gastan.
y se terminan. Entonces, a partir de ahí vuelve el mismo problema. Es decir, no es un desarrollo sostenible. Y mientras el presidente hace eso, fíjense ustedes la estructura de la cartera de los bancos, de la cartera de crédito de los bancos nacionales. Mientras el presidente dice que ha invertido alrededor de 14,000 millones de pesos y que el Banco Agrícola ha prestado una cantidad determinada al sector agropecuario, mientras eso ocurre, la cartera de crédito de los bancos, de la banca nacional, apenas emplea el 6% en el sector agropecuario y en la pesca. El 6% de la cartera. Imagínense ustedes, en contra y privilegia, sin embargo, el sector consumo. Entonces el 24% de esa cartera de los préstamos, como decíamos el pasado lunes, el 24% de esa cartera de préstamos se dedica a los préstamos de consumo. A todo el que pide un préstamo para comprar un vehículo, o para hipotecar una casa, o para un viaje al exterior, o para pagar una tarjeta de crédito. Esa es la prioridad de la banca nacional. Entonces así no vamos a tener un desarrollo sostenido de los sectores que queremos desarrollar. Con la mano generosa del gobierno de vez en cuando, así no vamos a tener un desarrollo sostenible. Eso puede darle popularidad al presidente, eso puede resolver, tapar un parche en un momento determinado de uno de esos sectores, pero no significa un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tendríamos cuando toda la economía nacional estuviera orientada a los sectores reproductivos y no al consumo y a las empresas de un determinado sector solamente. Por eso es que tenemos aquí que cuando examinamos, desglosamos el Producto Interno Bruto, los diferentes sectores de la economía, nos damos cuenta que los que crecen son las comunicaciones, la banca, el seguro y los sectores productivos, la agropecuaria, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, la educación y otros renglones no crecen o no se desarrollan porque todo está orientado hacia el fin pecuniario. Entonces, en ese aspecto tiene que haber un gran acuerdo nacional, encabezado por el presidente Danilo Medina, que ha demostrado mucha sensibilidad social y deseo y buena voluntad y buen deseo de echar el país hacia adelante, para que derrumbemos la economía nacional. Porque, miren, esos estudios del Banco Mundial, lo que dan es escalofrío. Que mientras más crecemos económicamente, más pobres tenemos. Y que no hay movilidad social en la República Dominicana. Que apenas el 2% de la población en esos 13 años sobrepasó su posición de pobreza, mientras que el índice en el resto de América Latina es de un 50%. La movilidad social de un 50%, de pasar de pobre a clase media. Y aquí apenas un 2% lo pudo lograr. Y sin embargo, una cantidad enorme de dominicanos y dominicanas sí pasaron de clase media a la situación de pobreza y de indigencia. Entonces el presidente todavía está a tiempo, no mencionó eso en su discurso, pero está a tiempo de que hagamos que encabece ese gran acuerdo nacional. El presidente tocó los temas, la educación. Yo pienso que se ha hecho un gran trabajo en este aspecto y creo que este es el punto más luminoso del gobierno del presidente Danilo Medina, el esfuerzo que está haciendo en el sector educativo. Primero fue la aprobación del 4% del presupuesto nacional, más de 100,000 millones de pesos todos los años dedicados a la educación. La construcción de aulas, se están construyendo, la meta es construir alrededor de 20,000 aulas en poco tiempo para ejecutar el plan de la educación extendida, del plazo de la tanda extendida que se ha propuesto el presidente, que creo que también es su gran logro, el desayuno y la comida escolar,
Es decir, esta parte de la educación hay que sacarle su comida aparte al gobierno del presidente Danilo Medina. Y creo que solamente con este renglón, aunque no haga más nada en sus 4 años, solo este renglón bastaría para calificarlo como un buen presidente de la República Dominicana. Habló el presidente de la salud. No creo que el panorama de la salud esté bien en nuestro país. A pesar de que se están reparando algunos hospitales y se ha hecho un gran esfuerzo del Ministerio de Salud Pública, todavía falta mucho más por hacer. Nosotros vimos una información de la directora de Promese que señala que los hospitales públicos necesitan alrededor de 4.000 millones de pesos de medicina todos los meses, todos los años, y apenas se están empleando 2.000 millones, es decir, el 50% de la medicina y los insumos que requieren nuestros hospitales es lo que se está suministrando. Y si le sumamos a eso que pocos hospitales tienen ambulancia, y que la cantidad de camas no dan abasto en la mayoría de ellos para albergar a todos los pacientes que los reclaman, entonces tendríamos que concluir que el sistema de salud no está bien en la República Dominicana. Y todo el que ha tenido que utilizar el servicio público de salud puede dar testimonio de esto. En los hospitales no hay de nada. En muchas ocasiones las emergencias no funcionan. Usted llega a una hora determinada con un paciente grave y muchas veces lo dejan ahí horas y horas y hasta mueren por falta de atención. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo mayor. Naturalmente, el gobierno lo que tiene es 1 año y medio y ha estado trabajando en algunos renglones. Hay que darle en este aspecto la oportunidad de que pueda seguir avanzando. El sistema 911 que habló el presidente, que se va a implementar a partir del mes de abril, nosotros tenemos nuestras aprensiones sobre esto, aunque se ha estado tratando en la compra de vehículos, de cámaras fotográficas para ser colocados en diferentes puntos del país, de sistemas telefónicos, esas cosas. Yo pienso que tenemos que tener un poco de cuidado con este sistema de emergencia 911, porque si nosotros comenzamos a implementarlo sin estar debidamente preparados, corremos el riesgo de desacreditar este sistema, y entonces cuando querramos volver a implementarlo en el futuro, ya la gente no va a confiar en él. Entonces es preferible que tardemos un poco más de tiempo en prepararnos adecuadamente para que cuando salgamos con este sistema 911, pues podamos dar respuestas reales de emergencia a las necesidades de la población y no desacreditemos este sistema para que después entonces no podamos implementarlo. Vamos a seguir analizando el discurso del presidente y otros temas después de esta pausa. Adelante, señor director. Bien, una de las cosas que se ha criticado es el hecho de que el presidente Danilo Medina no se refiriera al caso de Loma Miranda en su discurso de ayer. Loma Miranda, que es una reserva hidrográfica enclavada en la misma cordillera central entre las provincias Monseñor Noel y La Vega, está siendo reclamada como parque nacional, que sea declarada como parque nacional por diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo esas comunidades de La Vega y de Bonao, donde sus respectivas salas capitulares, sus ayuntamientos y sus diferentes sectores de la sociedad civil, de la iglesia, los sectores organizados han estado reclamando esta demanda. El proyecto ya está en el Senado de la República. La Cámara de Diputados lo aprobó y ahora está en el seno de una comisión en el Senado de la República que no le da salida. Todo el mundo estaba esperando que el presidente se refiriera a este caso de Loma Miranda. Sin embargo, el presidente no lo hizo y precisamente en estos momentos hay una marcha que se está realizando desde Bonao
con destino al Palacio Nacional, aquí en el Distrito Nacional, para reclamar ante el presidente la declaración de Loma Miranda como Parque Nacional. Esa marcha está encabezada por sectores eclesiásticos, el padre Rogelio Cruz, por el diputado de Bonao, por otros sectores que vienen en la carretera. Ya nos informan que están a la altura de Villa Altagracia, y viene con ellos nuestro amigo, el periodista Heriberto Paulino, el colegón, con quien vamos a conversar dentro de un momentito sobre esa marcha que viene desde Bonao, reclamando que la conversión de Loma Miranda en Parque Nacional. El sector empresarial se dividió con relación a su opinión sobre el discurso del presidente. Mientras el Consejo Nacional de los Hombres de Empresa, el CONEP, defendió el discurso y lo calificó de excelente. Sin embargo, los jóvenes empresarios, el ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, criticó el discurso y por la ausencia de temas fundamentales, de acuerdo a su parecer, en el mismo. Ahí tenemos al colegón. Vamos adelante, colegón. Sí, buenas tardes a todos. Sí, Heriberto Paulino desde Bonao. De Punto Más, Sí. Notimás.net, .net. Rodríguez Pimentel en Teleradio América. Para nosotros es un honor de que nos dé la oportunidad de decirle al país, a través de tu programa, Héctor, del itinerario de lo que ha sido el peregrinar de la gente de Bonao, para pedirle al señor presidente de la República declarar a Loma Miranda Parque Nacional. Señalar que este peregrinaje salió ayer a eso de las 9:30 de la mañana, desde el mismo o la misma Loma Miranda, con un discurso inicial del padre Rafael Colum, quien es el párroco de Sabana del Puerto y el presidente de la asociación Pro Loma Miranda Parque Nacional. Habló también al inicio del peregrinaje Narciso Isa Conde, de la izquierda revolucionaria. A nombre de las comunidades cercanas a Loma Miranda habló la arquitecta Scarlett, quien es la presidenta de todas las organizaciones cercanas a Loma Miranda, y por el Comité contra la Mega Minería y el Uso del Cianuro, el licenciado Rafael Jiménez Sabá, quien, dicho sea de paso, encabeza a los peregrinos que, repito, salieron ayer a las 9:30 de la mañana, aparecieron en la Casa Curial del municipio de Piedra Blanca. Ahora mismo están frente a frente a los cítricos dominicanos, cercana a Villa Altagracia, unos 3 o 4 kilómetros. Podrán llegar mañana a eso en la tardecita ya a Pedobrán o al 9, y entonces ahí recibirán delegaciones de San Francisco de Macorís, de Cotuí, de La Vega, de San Cristóbal y otros puntos del país, para acompañarle en la mañana al Palacio Nacional o frente al Palacio Nacional. Estarán llegando a eso de las 9 o las 9:30 de la mañana, el domingo, frente al Palacio Nacional. ¿Alguna pregunta, Héctor? Sí, ¿quiénes vienen ahí en la marcha? En esa marcha van varias organizaciones, como te dije, parte de la Izquierda Unida. Ahí va también el Comité contra la Mega Minería y el Uso del Cianuro, va la Asociación de Juntas Populares en contra de la explotación de Miranda de Bonao, lo acompaña también la Asociación de Vecinos, de los vecinos o comunidades cercanas a Loma Miranda, que ya te decía, la encabeza la arquitecta Scarlett, y por la Iglesia Católica, el padre Rafael Columna, el padre Nino, hay un sacerdote de San Francisco, varios sacerdotes. ¿Cuál es la impresión, colegón, tú que vives allá en Bonao,
¿Cuál es la impresión de la población en sentido general sobre el discurso del presidente? En relación, bueno, el discurso del presidente no llenó las expectativas. Si tú te das cuenta, el presidente de la República enumeró las obras que él ha hecho, que hizo en el 2013, habló de la educación, que es su buque insignia, habló de una supuesta mejoría en la salud, pero que si tú vas a los hospitales de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, y si tú vas del Seguro Social, tú sabes todo lo que falta ahí, pero no tocó problemas puntuales en relación al informe que da el Banco Mundial, que si tú lees ese informe y escuchas al presidente, entonces tú no sabes en cuál de los dos países vive. No habló de la impunidad, no habló precisamente de Loma Miranda, no habló de la inflación, del alto costo de la vida, no habló de muchas cosas que uno entiende o entendía que él iba a tocar. Recuérdate que el presidente Danilo Medina, que hay que decir que una diferencia con el estilo del expresidente Leonel Fernández, entonces él le ha sacado provecho en el sentido mediático y de lo que es la percepción del público, que tú como político sabes lo que significa la percepción. O sea, el dejar caer allí 20 millones, 12 millones, 15 millones, entonces esto le ha granjeado una especie de popularidad momentánea, aparte de que hay que decirlo, el caso de la educación, que nunca se había hecho o se había enfrentado de esta forma. Entonces el presidente es un hombre que sacrifica cualquier cosa en pos de mantener lo que algunas encuestas le ha dado, que es una popularidad que ronda el 80% y que está en la percepción de la gente. Pero eso es mucha espuma, desde el chocolate abajo, de todo más caro, aparte de que no ha sentado su posición en torno a un caso como este de Loma Miranda, que tú sabes que él mandó a hacer un estudio, no ya solo con los técnicos dominicanos, sino con el PNUD. El PNUD dice que no se puede explotar porque el pasivo ambiental de Falcondo no se ha cumplido ni siquiera un 30%, y sin embargo se le ha dado larga un asunto que puede derivar en situaciones que ninguno queremos. Bueno, muchas gracias, colegón. Era el colegón desde Bonao, Heriberto Paulino, quien es un importante analista de la Z101, un dirigente político de importancia en aquella zona, reportándonos desde Bonao la marcha que viene realizando un grupo de la sociedad civil y religiosos camino hacia el Palacio Nacional, donde llegarán este domingo para reclamarle al presidente que Loma Miranda sea declarado Parque Nacional. Pues bien, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, presidida por la señorita Laura Peña Izquierdo, le hizo fuertes críticas al discurso del presidente. Le dice que el desempleo aumentó en la República Dominicana en el 2013, contrario a lo que señaló el presidente, y que se crearon apenas 69,000 empleos formales en vez de 100,000, como señaló el presidente de la República en su discurso. Le reclama también la reforma del mercado laboral. Nosotros no sabemos a qué se refiere la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios cuando les reclama al presidente que se siente a discutir con ellos lo que ella llama la reforma del mercado laboral, que es la única manera de crear empleos adicionales de acuerdo a su juicio. Los temas que estuvieron ausentes en el discurso del presidente fueron las relaciones exteriores. El presidente no habló absolutamente nada de eso y el 2013 fue uno de los años más activos que tuvo el país en relación a las relaciones exteriores. Fue ese el año en que recibimos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Fue ese el año en que muchos gobiernos condenaron la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Fue ese año que tuvimos mayores conflictos en el plano internacional. Sin embargo, el presidente no se refiere absolutamente a nada en ese aspecto. ¿A qué se debería que el presidente? ¿Habrá cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Que a propósito de eso, en el día de hoy se destapa la Cancillería con un comunicado insultante
al Departamento de Estado de los Estados Unidos, o al informe que emitió el Departamento de los Estados Unidos, donde dice que en la República Dominicana ha habido discriminación con relación a los descendientes haitianos. La Cancillería se destapa hoy diciendo que el papel donde está escrito ese informe del Departamento de Estado vale más que el propio informe, que el contenido del informe. Es decir, es una especie de burla de la Cancillería Dominicana. Nosotros nos preguntamos, ¿cuenta esa posición de la Cancillería, ese comunicado, con la anuencia del presidente de la República? ¿O es una posición coyuntural por el momento que estamos viviendo un día después del 27 de febrero, donde se habla de cambios en el gabinete? Tengan ustedes su propio juicio con relación a esto. El presidente no habló del alto costo de la canasta familiar, que viene subiendo todos los días. Viene subiendo todos los días y el gobierno no se refiere a eso. El arroz, que es el buque insignia de la dieta dominicana, subió 5 pesos en el precio por libra. Y todos los rubros de primera necesidad, la leche, el ajo, la cebolla, el aceite, las margarinas, todo viene subiendo de precio. Y solo basta con ir a los supermercados para uno darse cuenta. Sin embargo, este es un tema ausente de la agenda del gobierno. No habló tampoco del pacto fiscal que se había anunciado, el pacto fiscal que muchos creen que puede traer consigo una nueva reforma tributaria. No se habló de la deuda externa tampoco, el presidente, que crece cada día. Ya se dice que en los próximos días el país va a suscribir 1.500 millones de dólares en bonos soberanos, que se le sumarían a lo que ya suscribió hace pocos, y a las deudas que se han tomado para acometer las obras que se están realizando. De manera que fue un discurso controversial, no por su contenido, sino por la reacción de los diferentes sectores con relación a él. Vamos a seguir con este y otros temas en el próximo segmento. Adelante, director. Bien, nos acaban de informar que hace un momentito se reunieron el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Se reunieron en una finca en Villa Mella. El presidente, según nos informan, salió a eso de las 12 del Palacio Nacional con destino a Villa Mella, a una finca de un amigo, y allí se encontró con el expresidente Hipólito Mejía y que conversaron ampliamente. Bueno, sería sobre agricultura, sobre invernadero y otras cosas que sabe mucho el presidente Mejía, pero que también maneja el presidente Danilo Medina, sobre todo en estos días que él ha estado reuniéndose con los sectores de la agropecuaria nacional. Estuvieron presentes el ministro de Agricultura y el ministro administrativo de la presidencia en esa reunión, José Ramón Peralta y José Ramón Rodríguez, el ministro de Agricultura. ¿Sería coincidencial ese encuentro del presidente Mejía y el presidente Danilo Medina? ¿O fue concertado? Habría que esperar los próximos días a ver qué trataron estos dos líderes de la política nacional. La ley de partidos políticos. Bueno, eso lo vamos a analizar ahora. Vamos a entrar a esto que trae el periódico El Nacional, en el Nacional en el día de hoy, que dice que el gobierno impedirá la política en el gobierno en las horas laborables. Eso es el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Dice que los empleados del gobierno, los funcionarios, tienen que escoger entre hacer política o trabajar para el Estado. Fíjense ustedes qué situación. Tenemos una llamadita ahí, ¿verdad? Vamos a recibir una llamadita. Adelante. Sí, ingeniero. Sí, buenas tardes. Habla Antonio de la zona oriental.
Sí, adelante. Oye, me tiene altamente preocupado el comentario que usted hizo la pasada semana con relación a los haitianos. Ajá. Me da la impresión de que vamos a beber aguas amargas en el futuro con ese problema haitiano. Oiganse bien, vamos a beber aguas amargas, que prácticamente estamos invadidos. Ese es un problema serio que estamos enfrentando. Un problema y serio. Ajá. Fue de la mano. Continúe, por favor. Se nos fue de la mano el problema. Las autoridades ahora no tienen cómo solucionar ese problema. Ese es un problema y precisamente el presidente, eso fue uno de los temas ausentes del discurso del presidente, que había prometido ese día, el día de ayer, ¿verdad?, en su discurso, introducir a las cámaras un proyecto de naturalización que él le había prometido a los organismos internacionales para, en cierto modo, resolver el problema de los descendientes haitianos desnacionalizados. El presidente se limitó a decir que pronto enviará al Congreso ese proyecto, es decir, no lo depositó en el día de ayer. Todo el mundo está esperando a ver el contenido de ese proyecto, a ver si está acorde con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional o si por el contrario la desmiente. Esa era de las expectativas que tenía la población con relación a la comparecencia del presidente. El presidente prefirió postergar este tema que es un poco controversial y como no sabemos, nadie sabe cuál es el contenido de ese proyecto de ley, pues puede resultar a favor o en contra de la popularidad del presidente, de manera que vamos a esperar. Le decía de esto de que el gobierno, a través de su ministro administrativo de la presidencia, acaba de dar una declaración diciendo que no permitirá la política en el gobierno, que los empleados públicos, funcionarios o empleados de menor categoría, tienen que decidir entre hacer política o trabajar para el Estado, trabajar para el gobierno. Esta posición afecta indiscutiblemente a los funcionarios del gobierno que ahora están corriendo por la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Específicamente el ministro de Economía y Desarrollo, Temístocles Montaz, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, y no sé cuál otro, ¿verdad? Bueno, solamente estos dos son los que están aspirando, que han manifestado su decisión de aspirar a la candidatura presidencial del PLD. El ministro de la Presidencia le estaría diciendo con esta declaración, o ustedes o abandonan sus aspiraciones o renuncian del gobierno. Como ellos no van a abandonar sus aspiraciones porque ya se lanzaron, lo que le está diciendo es renuncien para no tener que quitarlo. Eso es una indirecta directa que le lanza José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la Presidencia, a los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos una llamadita. Adelante. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Sí, buena, de la zona oriental. Óigame. Ajá, dígame su nombre, por favor. Le habla la ingeniera Pion. Tío, adelante, ingeniera. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. No, yo me quiero referir a la cuestión de la sentencia. Por ejemplo, muchos dicen que no, que le quitó lo que dicen de desnacionalizar. Pero yo lo que digo es, o sea, toda la vida se ha dicho que una ilegalidad no puede generar una legalidad. O sea, no fue que la sentencia a partir del 2010 fue, sino que siempre estaba en veremos de que los que estaban en tránsito, y ahora se puso claro que los que eran ilegales no podían ser hijos legales. Entonces, esos que están ahora discutiendo lo de que es reconocido, que no, que ellos no quieren decir eso porque no es que lo están desnacionalizando. Entonces, por ejemplo, ahora está la Ana María Casillo, la que quiere sustituir a la que se murió, a la Sonia Pierre. Yo lo que veo es que ellos están renuentes a que no quieren que se les regularice. Entonces, mi entender es que si ellos se le quiere regularizar, no es que se va a mandar para Haití, pero sí que se regularice. Y ellos no quieren eso, pero entonces el que no quiera, entonces sí que se mande para los países. Bueno. ¿Qué cree usted? Saludos a todos. Ahí está su opinión, muchas gracias. A propósito de Haití,
en el día de hoy murió el ex embajador haitiano en la República Dominicana, Guy Alexandre. Guy Alexandre murió de un infarto cardíaco, murió relativamente joven, en Puerto Príncipe murió. Nosotros aprovechamos para dar nuestras condolencias a sus familiares. Nosotros conocimos a Guy de Alexandre en el tiempo que fue embajador en la República Dominicana. Es un gran diplomático, un académico de Haití, académico universitario, y lamentamos su fallecimiento en el día de hoy por infarto cardíaco. Decía que la ley de partidos políticos, a la ley de partidos políticos no se refirió el presidente Danilo Medina en su discurso, pero sí lo hizo el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez hizo alusión a la carta pastoral de los obispos que reclaman la aprobación urgente de este proyecto de ley. Pero también señaló que él se propone buscar, que es necesario, fue lo que dijo, buscar un consenso de las diferentes fuerzas políticas para la aprobación de esta ley y que el Congreso Nacional no tiene la culpa, que la culpa la tienen las cúpulas de los partidos porque no se han puesto de acuerdo sobre los términos del proyecto de ley. Dice Reinaldo Pared Pérez que hay contradicciones en lo que se refiere a la realización de las primarias simultáneas el mismo día en los partidos políticos para escoger los directivos y también los candidatos a los diferentes cargos electivos, y que por esa situación es que el Congreso no la ha aprobado. Nosotros queremos pedirle que nos excuse al amigo Reinaldo Pared Pérez, pero no estamos absolutamente de acuerdo con esa opinión de él. No es verdad que son las cúpulas de los partidos. El Congreso Nacional ha aprobado leyes sin preguntarle a nadie en múltiples ocasiones. La cúpula no tiene la culpa la tiene el Congreso, que tiene ese proyecto de ley engavetado hace 15 años y que ha hecho caso omiso del reclamo de todos los sectores de la vida nacional. Nosotros hemos visto los presidentes de todos los partidos políticos pronunciarse en favor de la aprobación de la ley de partidos y el Congreso Nacional hace caso omiso a esto. El propio Reinaldo Pared Pérez, y hoy se lo señala el periódico El Nacional en su página 2, en una ocasión dijo que ese proyecto no se aprobaba porque no le convenía al Partido de la Liberación Dominicana y le echaba en cara al PRD de que no lo había aprobado cuando tenía mayoría en el Congreso. Entonces, ¿son la cúpula de los partidos o es el Congreso el que tiene la culpa y los que tienen mayoría en el Congreso, que es el Partido de la Liberación Dominicana? Yo pienso que es esto último. No hay pero para que no se apruebe este proyecto de ley que es tan importante para la democracia. Vamos a una llamadita. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá, ¿de dónde y quién, por favor? De La Palma de Herrera. ¿Cómo está usted? Ajá, dígame su nombre. Me llamo Ramona. Ramona, adelante, Ramona. Ajá, yo quiero hacerte un comentario breve. Que él habló del aumento de la policía, pero eso fue esos 700 pesitos que le salían a los rasos y a un oficial 1,000 pesos, eso es aumento. Eso es vergüenza, y todavía esta fecha no ha hablado de los ascensos. Bueno, dígame una cosa, en otro aspecto, ¿qué usted consideró del discurso en sentido general? Del discurso, yo no les hallé. Lo único mejorcito que él dijo fue de la educación. Ah, bueno. Lo único. Pero de esos 3 pesos de la policía, eso tenía que quedarse callado con eso. Bueno, pues magnífico. Magnífico, ahí está su opinión. Entonces, amigo Reinaldo Pared Pérez, no busque la paja en el ojo ajeno, busque la paja en su propio ojo, que es bastante grande. El Congreso es el responsable de que esa ley no se haya aprobado. Una ley que está todo el mundo de acuerdo, una ley que profundiza en la democracia dominicana, o sea, que nos haría más democrático y prepararía las condiciones básicas para la celebración de unas elecciones en el 2016 sin cuestionamiento. Si usted no encuentra el consenso en la cúpula de los partidos, como usted señala, busque el consenso de la Junta Central Electoral que le ha enviado 2 proyectos de ley ya allá, consensuados previamente con los delegados de los partidos,
en el seno de la Junta Central Electoral. El propio Roberto Rosario Márquez ha tenido que acudir donde Agripino Núñez Collado para hacer un frente con él, para reclamarle a ustedes, los legisladores, que aprueben esa ley. Y eso no ha sido suficiente. Entonces ahora usted se destapa en la Asamblea Nacional diciéndole que ustedes no son culpables, que los culpables son la cúpula de los partidos. No, hombre, no, hermano. Eso no es una actitud responsable. Lo que usted debió decir en el Congreso, en su discurso, es que el próximo lunes o el martes, cuando se reúna el Congreso Nacional, las dos cámaras, que eso va a estar en la agenda, en el número 1 de los puntos de agenda, y que inmediatamente se van a abocar a aprobarlo sin dilación, para que la Junta Central Electoral tenga el tiempo suficiente de preparar las elecciones que vienen. El país no puede seguir así, donde cualquiera en un partido decide adueñarse de él y sin hacer asamblea y sin hacer nada, dice, este partido es mío y ya. Aquí necesitamos reglas claras que arbitre los eventos internos de los partidos políticos. Aquí la cúpula, con el dinero que le da la Junta Central Electoral, se han adueñado de las organizaciones y ponen al que le da la gana, se quedan el tiempo que sea, se le cumple su periodo de mandato y continúan al frente. Después cuando vienen las elecciones, señalan a los candidatos como ocurrió en las elecciones pasadas, que los dos partidos que contendieron, tanto el PRD como el PLD, señalaron más de 20 senadores por el dedo, sin la participación de primarias. Entonces ocurre que el que gasta su dinero, dedica su tiempo al trabajo político dentro de las organizaciones, no tiene oportunidad si no es amigo del que está dirigiendo en ese momento. Está ocurriendo ahora que un partido político determina la suerte del otro partido, porque cada vez que hay una primaria en una organización, la militancia del otro partido participa y escoge al más vulnerable. Con la ley de partidos políticos, cuando se realicen primarias el mismo día, a la misma hora y de manera simultánea en todas las fuerzas políticas, no habrá manera de trasvasar la militancia de un partido en otro. Y entonces así sabremos quién es quién, cuál es el padrón, cuál es la militancia de cada partido político. Porque aquí hay organizaciones que cada vez que vienen unas elecciones no quieren que le cuenten los votos para enseñar su fortaleza o su debilidad. Y entonces se arriman a otra fuerza política mayoritaria. Aquí hay partidos pequeños que nunca han concurrido a las elecciones solos, que tienen 20 y 25 años recibiendo recursos de la Junta Central Electoral sin participar en las elecciones. Eso es inconcebible. ¿Y cómo avanza la democracia dominicana? Aquí tenemos años y años que no hay renovación de la dirigencia de los partidos. Son los mismos, 20, 25 años, los mismos que están dirigiendo las organizaciones. Y entonces la juventud no tiene un incentivo para hacer política, porque ¿a qué va a entrar las organizaciones? ¿A qué? Si no va a tener movilidad dentro de las mismas, si no va a ascender políticamente, porque nadie quiere dejar su puesto, y de que a usted lo ponen en el comité político de un partido, en el comité central, en cualquier organismo, usted quiere quedarse ahí para siempre, sin hacer trabajo político incluso. Entonces, quien está dirigiendo los partidos políticos en este momento es el Tribunal Superior Electoral, porque vamos de litis en litis, todo se resuelve en un tribunal, porque no hay regla clara dentro de las organizaciones. Entonces, el instrumento jurídico que viene a poner orden en los partidos políticos es esa ley de partidos políticos. Amigo Reinaldo Párez Pérez, querido amigo, abóquese el próximo martes a poner en la agenda del Senado ese proyecto de ley para que definitivamente lo tengamos aprobado antes de que sea demasiado tarde. Ya llegamos al final del programa, solo nos resta desearle un feliz fin de semana y nos veremos el próximo lunes. Como este, de la distribución no equitativa de la riqueza nacional y del incremento de la pobreza y el desempleo, prefirió el camino de presentar optimismo y de hacer un recuento, como le correspondía efectivamente,
un recuento de las obras que ha venido ejecutando el gobierno y de las que pretende ejecutar en este año 2014. En ese aspecto yo pienso que el presidente pasó con buena nota. Se nota evidentemente que ha trabajado, que el gobierno dominicano ha trabajado durante este año 2013. Muchas obras se han comenzado, muchas obras se han terminado y se nota el esfuerzo que está haciendo el presidente por reenrumbar la economía nacional. Sin embargo, lo principal, que es cambiar de rumbo, no fue tratado. Pero yo pienso que hay que cambiar de rumbo. El presidente está haciendo un gran esfuerzo, por ejemplo, y lo puso y lo mencionó en sus discursos, al visitar los sectores marginados de la nación, sobre todo los productores agrícolas que se encuentran en los lugares más apartados de la República, visitarlo y darles un incentivo económico, darle un préstamo, la inequidad que existe en la distribución de la riqueza en la República Dominicana. Y pusieron también sobre el tapete la necesidad de producir un cambio de rumbo, por el hecho de que revelaban esos informes, esos estudios, que mientras más crece desde el punto de vista económico la sociedad dominicana, la República Dominicana, más pobres se producen. Es decir, a pesar de que el Producto Interno Bruto de nuestro país viene creciendo de manera sostenida en los últimos 13 años, por encima de un 4%, sin embargo, ese crecimiento económico no se refleja en el bienestar de la población. Y ante ese corolario, ante ese informe de esos organismos internacionales, nosotros pensábamos que el presidente lo iba a aprovechar para hacer un llamado a la unidad nacional y al cambio de rumbo en este sentido. Sin embargo, el presidente prefirió ir por la vía de proclamar el crecimiento económico, la llamada estabilidad macroeconómica, y presentar un panorama de bienestar en el país sin referirse a los temas realmente conflictivos, y esto es lo que la oposición y muchos sectores de la vida nacional le sacan en cara al presidente Danilo Medina, al discurso del presidente Danilo Medina. Es un discurso optimista, es un estilo que ya viene implementándose en el país, el mismo estilo que empleaba el expresidente Leonel Fernández, discursos ante la Asamblea Nacional donde solo se tratan los temas positivos, los temas conflictivos se echan a un lado y se presenta una cara de optimismo y muy pocos planes para enfrentar los problemas, los ingentes problemas que afectan a la sociedad dominicana. Yo recuerdo el estilo del presidente Balaguer era otro, siempre invocaba en esa fecha ante las cámaras problemas nacionales e invocaba a la unidad para resolverlo. Yo pensé que el presidente Danilo Medina, ante el informe que el estudio que ya se había publicado del Banco Mundial y también otro estudio del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Internacional del Trabajo, estudios que pusieron en evidencia llevarle un implemento agrícola, etcétera. Sin embargo, yo pienso que eso no es suficiente, porque no hace nada el presidente con llevarle 10, 12, 8, 15 millones de pesos a un sector determinado, a los productores, por ejemplo, de casabe, de Monción. Le lleva ese dinero como un préstamo, ellos toman el préstamo, si lo emplean bien, que muchas veces no lo emplean bien, muchas veces lo dedican inmediatamente a pagar deudas que tienen y a comprar vehículos y otras cosas, y gastos organizativos, pero suponiendo que lo empleen bien, esos 15 millones de pesos se gastan, lo invierten y se gastan, y se terminan. Entonces, a partir de ahí vuelve el mismo problema. Es decir, no es un desarrollo sostenible. Y mientras el presidente hace eso, fíjense ustedes la estructura de la cartera de los bancos
de la cartera de crédito de los bancos nacionales. Mientras el presidente dice que ha invertido alrededor de 14.000 millones de pesos y que el Banco Agrícola ha prestado una cantidad determinada al sector agropecuario, mientras eso ocurre, la cartera de crédito de los bancos, de la banca nacional, apenas emplea el 6% en el sector agropecuario y en la pesca. El 6% de la cartera. Imagínense ustedes, en contra y privilegia, sin embargo, el sector consumo. Entonces el 24% de esa cartera de los préstamos, como decíamos el pasado lunes, el 24% de esa cartera de préstamos se dedica a los préstamos de consumo. A todo el que pide un préstamo para comprar un vehículo, o para hipotecar una casa, o para un viaje al exterior, o para pagar una tarjeta de crédito. Esa es la prioridad de la banca nacional. Entonces así no vamos a tener un desarrollo sostenido de los sectores que queremos desarrollar. Con la mano generosa del gobierno, de vez en cuando, así no vamos a tener un desarrollo sostenible. Eso puede darle popularidad al presidente, eso puede resolver, tapar un parche en un momento determinado de uno de esos sectores, pero no significa un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tendríamos cuando toda la economía nacional estuviera orientada a los sectores reproductivos y no al consumo y a las empresas de un determinado sector solamente. Por eso es que tenemos aquí que cuando examinamos, desglosamos